Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el tema de mediciones directas, ya es la tercera clase que le dedicamos al tema, y vamos a continuar un poquito con lo que empezamos a ver la clase pasada. De hecho, como les habíamos avisado, hoy no vamos a hacer un experimento nuevo, hoy vamos a trabajar sobre los números que ustedes obtuvieron, sobre los resultados que ustedes midieron en la clase pasada, del periodo del péndulo. O sea, vamos a volver al mismo problemita que analizamos la clase pasada. La idea era estudiar la variable aleatoria periodo del péndulo de manera experimental, y lo que vimos es que para caracterizar esta variable aleatoria no nos alcanzaba con considerar solamente el error de apreciación del instrumento que estábamos utilizando, sino que, dado que las fluctuaciones de esa variable aleatoria estaban por encima del error de apreciación del instrumento, que era un cronómetro típicamente, entonces teníamos que hacer algo más, que es estudiar esa variable midiéndola muchas veces y viendo cuál era el rango de validez o el intervalo de confianza que podíamos dar a esa variable para de esa manera asociar ese intervalo de confianza con la incerteza de esa variable aleatoria. La clase pasada, ustedes lo que vieron es un enfoque gráfico, que es lo que llamamos histograma. Y ese histograma lo caracterizamos con ciertos valores: la moda, que es básicamente el valor que se repite más veces; la mediana, que es el valor que está en el medio entre el máximo y el mínimo; y también charlamos un poquito, aunque no lo justificamos, y eso es lo que va a ser el objeto de la clase de hoy, sobre el promedio o la media. Habíamos dicho que íbamos a caracterizar con esos valores el valor característico, el valor más representativo de esa variable aleatoria, pero está claro que es un approach gráfico. Y a nosotros nos gusta hacer cosas que sean repetibles y comparables. Entonces lo que vamos a hacer es un acercamiento más formal, un acercamiento matemático a través de la estadística, y vamos a buscar un valor que represente al valor más representativo, perdón, por la redundancia, más representativo de esa variable aleatoria, con un fundamento estadístico, un fundamento que tenga que ver en hacer alguna cuenta con ese montón de valores que obtuvimos la clase pasada. Pero lo vamos a hacer de manera escalonada. Primero vamos a tratar de entender cómo, al ir incrementando el número de datos, ese valor representa más o menos a esa variable aleatoria. O sea, es lo mismo medir 10 veces que 50, que 100 o que 200. Vamos a estudiar ese problema. O sea que lo vamos a hacer en esas tres partes, en esas tres actividades que les pusimos en la guía que está subida en la página. La idea entonces es buscar algo que se parezca a la moda, a la mediana, pero en realidad vamos a ver que justamente ese valor que va a ser más representativo va a ser el promedio. Pero por ahora ni siquiera pensemos en esta cuenta, vamos a tratar de construir esa idea. Y para construir esa idea pensémoslo de esta manera. Esto que está acá es un esquema de las mediciones que se obtienen de una cierta variable, ¿sí? Supongamos que yo medí cierta variable aleatoria, y en el eje de las ordenadas tengo el valor que obtuve, y en el eje de las abscisas el número de medición tomado. O sea, tengo 30 y pico de mediciones de esa variable aleatoria, y obtengo todos estos puntos que están acá, y los tengo graficados. La idea que estamos buscando nosotros es encontrar que ese promedio o media aritmética sea un valor que esté, que sea como, lo pueden pensar desde la idea del centro de masa, ¿no? O sea, que esté en el medio de todos esos valores. Y para entender cómo, para tratar de sacar un valor justificado en que esté más o menos en el medio, vamos a considerar este valor que es como la distancia entre cada uno de esos valores y ese promedio, al que todavía no le dimos definición. Vamos a tratar de construir la definición en términos de la idea de que si yo considero todas esas distancias entre cada uno de los valores individuales y ese promedio, la suma de todas esas distancias sea mínima. Ahora, está claro que si yo estoy definiendo un valor que está en el medio de todos y sumo todas las distancias, va a haber igual probabilidad de tener valores positivos que negativos. Entonces, si los sumo todos, la suma finalmente me va a terminar dando 0. Y yo no quiero eso, yo quiero algo que yo pueda cuantificar, manejar. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, lo que hacemos es definir esta cantidad, que se llama varianza,
de una variable aleatoria. Mi variable aleatoria es, en este caso, x, una variable aleatoria cualquiera, para usted va a ser el periodo del péndulo. Y esa varianza está definida como la sumatoria de las distancias cuadráticas. De esa manera me ahorro el problema de los ceros que se me pueden dar al sumar todo eso. Podría usar el módulo también. Podría definir una varianza prima que estuviera definida con el módulo. Pero la varianza que se suele definir es esta porque la función cuadrática es fácil de derivar. Después, si uno tiene que hacer cuentas, mejor poner un cuadrado que un módulo. Y se divide esa varianza por la cantidad de mediciones, que es n en este caso, para que no diverja si yo tengo un número muy grande de mediciones. Fíjense que, en principio, si yo tuviera 1000 mediciones, más o menos, la varianza va a ser 1000 veces la diferencia entre el promedio y las mediciones. O sea, cuantas más mediciones tenga, más grande va a ser la varianza. Y yo lo que quiero es, más o menos, tener una idea que no diverja con el número de mediciones. Si uno lo piensa en términos de lo que ya sabemos que es el promedio, tenemos el promedio de las distancias. Pero tratemos de pensar que lo estamos definiendo como algo que no diverge cuando yo incremento mucho el número de datos. Y está claro que esta varianza va a ser grande cuando los datos estén muy lejos del promedio. Y va a ser chica cuando los datos estén muy cerca. Pero en principio, cuando estén muy cerca, el promedio va a tener que acomodarse para estar en el lugar más central posible. Tiene esa idea de centro de masa. Entonces, nuestra variable aleatoria es x. X sub i es cada una de las mediciones de la variable aleatoria. Y antes de pasar a más cuentitas, vamos a hacer algunas propiedades, vamos a enunciar algunas propiedades de la varianza, que se pueden deducir, se pueden demostrar fácilmente con esa función que está ahí. Por un lado, obviamente, la varianza de una constante es 0. ¿Sí? Porque si todas las mediciones me dieron igual, o sea, si tengo una constante, entonces ese valor medio va a tener que ser forzosamente el que está en el medio, es el valor que yo obtuve siempre, o sea que tengo todos términos que me dan 0, y la suma de esos términos me va a dar 0. Después, la propiedad 2 me dice que si yo multiplico una variable aleatoria por una constante, la varianza de esa nueva variable aleatoria, que es k por x, sería k cuadrado por la varianza de x. O sea que la constante sale afuera cuadrática, cosa que también es obvia, porque la constante entraría en este término, ¿verdad? Y después hay una que es más difícil de demostrar, es que si x e y son variables aleatorias independientes, digamos que yo mido, por ejemplo, como tuvieron que hacer ustedes, la longitud de un péndulo y el período, que son dos variables aleatorias diferentes, y por alguna razón yo tuviera que hacer la suma de esas dos variables aleatorias, la varianza de la suma de las variables aleatorias es igual a la varianza de la primera más la varianza de la segunda. O sea que es lineal, siempre y cuando esas dos variables aleatorias sean independientes. Eso quiere decir que yo no obtuve una a partir de una cuenta de la otra. ¿Ok? Eso es importante, que no están correlacionadas. Bien, estas son propiedades de la varianza y nos da una idea, como vimos recién, de cuán grande es la dispersión de esos datos respecto de la media. Generalmente se suele trabajar no con la varianza, se trabaja con la varianza como intermedia, digamos, pero la magnitud que uno utiliza generalmente es lo que se llama la desviación estándar, que es esto que está acá abajo, que es la raíz cuadrada de la varianza. Y se dan cuenta por qué uno usa esa desviación estándar en lugar de la varianza para caracterizar a la variable aleatoria. ¿Se dan cuenta por qué? Puede ser para compensar el cuadrado, no sé. Claro, para tener las mismas unidades que la variable aleatoria. Si yo quiero saber, ¿cuál es nuestro objetivo? El promedio nos va a dar el valor más representativo. Y esta varianza nos estaría dando una idea del intervalo de confianza, pero es cuadrática en la variable aleatoria. Para que tenga las mismas unidades que la variable aleatoria, sacamos la raíz cuadrada. Y eso lo que nos da es la desviación estándar, que es esto que está acá. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar ese valor que minimice la varianza? Bueno, lo que hacemos siempre. Buscamos el extremo, que en este caso, como es una función creciente, cuadrática y monótona, simplemente derivamos respecto de ese promedio que todavía no definimos, e igualamos a 0.
Yo no les hice la cuenta porque realmente es una pavada de hacer. Agarren la varianza, hagan la derivada, igualen a 0, y se van a dar cuenta que el resultado que les da es que el promedio, que vale esto que está acá, el que ya conocíamos, es el que minimiza la varianza. Fíjense que por ahí algunos lo sabían, por ahí no. La idea justamente es esa. El promedio es el número que minimiza la varianza, o que minimiza la desviación estándar, porque la raíz es monótona, también creciente respecto de la varianza. Entonces, ya tenemos una justificación estadística para entender ese número, que es el promedio. Bueno, entonces ya, fíjense, cuando teníamos el approach gráfico, digamos, teníamos el histograma, teníamos que el valor más representativo se asociaba a la moda o a la mediana, la moda por ahí más, porque era el valor que más se repetía, y la incerteza se asociaba al ancho. Habíamos hablado del ancho de altura mitad, por ejemplo, pero el ancho del histograma nos da una idea de la incerteza. La estadística, en cambio, me quedó ahí el promedio tirado por cualquier lado. Bueno. En la estadística, el valor más representativo se asocia con el promedio, que quedó ahí escondido a través de su propia palabra, perdón. Y la incerteza se va a asociar con la desviación estándar. Igual vamos a charlar un poquito en eso, porque ¿se acuerdan que yo siempre mencionaba la clase pasada que el estudio de estas variables es una tendencia en probabilidad? O sea, en realidad, nosotros tenemos, el histograma es una idea más clara de lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una muestra de nuestra variable aleatoria que es forzosamente finita. La tendencia en probabilidad me dice que cuanto más valores tenga, y eso es la idea de lo que estudiamos en la clase pasada, cuanto más valores tenga, más dibujadita, más continua se va a ver la curva, y de esa manera yo tengo una mejor representación de mi variable aleatoria. O sea que esa tendencia en probabilidad me dice que la mejor forma de representar estadísticamente a una variable aleatoria por el promedio y la desviación estándar es medir muchas veces. Y hoy vamos a comprobar eso experimentalmente. Esa es la idea. Como excusa vamos a poner la medición del periodo de Peck. Perdón, Bueno, profe. sí, te escucho. ¿Por qué en la ecuación anterior la x sub i tenía una rayita arriba también? Porque me equivoqué. Muchas gracias. Está bien. Eso se ve que hice un copy-paste. Está mal. Esto es x y es cada una de las mediciones. ¿Sí? Perdón. Gracias por la aclaración. Pero voy a anotar porque corregir el x y que tiene. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué significa esto que decíamos de la tendencia en probabilidad? Bueno, nosotros vamos a estimar los parámetros de la distribución a partir de una muestra finita de datos, que como vimos la clase pasada, es muy fácilmente representable como una distribución discreta. Y cuando n tiende a infinito, podemos dividir esta distribución discreta en un número que va haciéndose cada vez más grande de intervalos, que se hacen cada vez más pequeños en espesor, ancho, hasta que se hacen diferenciales. Y en ese caso, habíamos dejado esto diciendo, bueno, el promedio y la desviación estándar, que son estas cosas que ahora tenemos, van a tender ¿a qué cosas? Bueno, van a tender a los parámetros que caracterizan a esta distribución continua. Bueno, pero entonces, la distribución continua, esa, vamos a tener que tratar de hacer alguna hipótesis para saber cómo escribirla como una función. Y para escribirla como una función tenemos que pensar en el problema en el que nosotros estamos trabajando. Nosotros tenemos que ver cómo se distribuyen los datos de una variable aleatoria que se llama periodo del péndulo. Por supuesto hay un montón de variables aleatorias que se comportan como se comporta el periodo del péndulo. Pero vamos a enunciar unas cuantas características que en principio veremos si se aplican o no al periodo del péndulo, pero que ustedes van a ver rápidamente que se aplican a muchísimas variables aleatorias que uno puede encontrar. Y es por eso que una curva que se ve como esta campanita que está acá, es tan común en el estudio de la estadística. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a pensar en algún tipo de función de distribución que tenga, primero, una característica particular que es
que si yo la integro en todo el dominio, como esto lo que me dice es básicamente la cantidad de veces, no la cantidad de veces que se repite, sino la fracción de veces que se repite un valor, si yo la integro en todo el dominio, ahí me tiene que dar que están todas las mediciones posibles. Eso quiere decir que la probabilidad de encontrar una medición entre menos infinito e infinito me tiene que dar 1. La función de distribución tiene eso, integrada en un cierto intervalo, me da la probabilidad de encontrar mediciones en ese intervalo. Entonces, esa integral de la función de distribución en todo el intervalo me tiene que dar 1. Análogamente, si yo la integro en un intervalo finito, entre A y B, lo que voy a tener es la probabilidad de encontrar un valor de la variable aleatoria entre ese punto A y B. Fíjense que hay una pequeña diferencia con el tema del histograma. En el histograma, yo directamente cuento ahí la cantidad de valores que encuentro en un cierto intervalo. Para la función de distribución la tengo que integrar en ese intervalo. O sea, en realidad, pensándolo así, f de x por diferencial x es la probabilidad de encontrar una medición en este intervalo diferencial. Y es por eso que como la tenemos que integrar, es que f de x, la función de distribución, se conoce también como la densidad de probabilidad. Porque yo la tengo que multiplicar por el diferencial x. El diferencial x sería mi variable. La tengo que multiplicar por mi variable para convertirla en probabilidad. ¿Sí? Tengan esto en cuenta porque cuando comparemos, que es lo que vamos a hacer, cuando comparemos el histograma con la curva de distribución que vamos a obtener, vamos a tener que tener en cuenta esa conversión en la cual hay que agregarle el valor del intervalo. ¿Bien? Una pregunta, o sea que la probabilidad nunca podría ser mayor a 1. O sea, No, el tope de probabilidad sería 1. Pensá lo que acabas de preguntar, porque está bueno eso. La probabilidad de encontrar una medición en cualquier punto del rango de tu variable aleatoria. Suponete, la probabilidad, vos te dicen, ¿cuál es la probabilidad de medir un valor entre menos infinito e infinito? La probabilidad es 1. Seguro vas a medir un valor entre menos infinito e infinito. Si vos lo limitas, ya no. La probabilidad se reduce. ¿Se reduce a qué? A la proporción de datos que te dice la función de distribución que hay en ese intervalo. Pero esa es una condición, esa condición que se conoce como condición de normalización, que tiene que cumplir cualquier función de distribución, tiene que ver justamente con que la probabilidad de medir algo o de obtener algo dado por la función de distribución en todo el intervalo tiene que ser 1. ¿Sí? O sea, si vas a medir un valor si no te restringís, si tu intervalo es toda la variable. ¿Ok? Bueno, sí, perfecto. Nuestra variable, entonces, lo que vamos a hacer es nosotros analizar una función de distribución que cumpla estas 5 propiedades. Y fíjense que se aplican bastante al periodo del péndulo. Una es que hay un solo valor más probable. Y que ese valor, en probabilidad, de vuelta, tendiendo en probabilidad, o sea, en n igual, tendiendo a infinito, es igual al promedio, la media y la moda. O sea, ese único valor nos da exactamente el promedio, la media y la moda. O sea, estoy diciendo 2 cosas. Que hay un solo valor más probable, que es el promedio, y que además el promedio, la media y la moda son iguales. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad que tiene que cumplir es que las medidas no están correlacionadas. O sea, nada de las mediciones anteriores me correlaciona a las mediciones siguientes. Y ahí, ojo, porque ustedes midieron el periodo del péndulo y está claro que las 3, 4, 5, 10 primeras mediciones las hicieron de una manera medio aprendiendo. Y de ahí en adelante, probablemente, midieron distinto y empezaron a medir de una manera que cada vez estaba menos correlacionada. Entonces, si bien lo que vamos a buscar es una función de distribución en donde no hay correlación, está claro que ustedes quizás ven algo de correlación. Quizás ven que al principio la cosa funcionaba de una manera y que después al final se va yendo para otro lado. No importa, es parte del trabajo que queremos hacer. Pero vamos a pensarlo como idealmente nosotros nos imaginaríamos que fuera la medición del periodo del péndulo.
Como que nosotros medimos independientemente cada una de esas. La otra propiedad que cumple es que esa variable aleatoria tiene que ser simétrica respecto del promedio. Vamos a pensarlo un poquito más en términos de cuánto uno se equivoca, entre comillas. Acuérdense que error y equivocación para nosotros no son lo mismo, pero pensemos en esto. Si la física nos dice que el periodo del péndulo debería ser siempre el mismo, ¿por qué medimos para un lado y para el otro? Porque, bueno, le pifiamos por fluctuaciones aleatorias que tienen que ver con el fenómeno mismo y con el observador y el instrumento. Bueno, lo que me dice esto es que si la distribución cumple con esta función de distribución, si la variable aleatoria es compatible con esta función de distribución, ahora sí, es igualmente probable equivocarse por exceso que por defecto. ¿Sí? En la misma cantidad, por supuesto. La otra es que la probabilidad decrece cuando yo me alejo del promedio. Esa es otra cosa que si ustedes, no tuvimos tiempo de ver los histogramas antes de esta clase, pero si ustedes estuvieron trabajando, se habrán dado cuenta que teníamos un valor más probable, sobre todo con los números más grandes de datos, la probabilidad tiende a disminuir cuando me alejo del promedio. Y en particular, tiende a 0 para un alejamiento infinito. Eso no lo hicieron porque nadie midió el valor más probable del periodo, les daría 1 segundo, 2 segundos, y nadie midió 1.000.000 de segundos. ¿Sí? Pero uno se puede imaginar que si uno se va alejando cada vez más, eso tiende asintóticamente a 0 cuando la variable aleatoria tiende a más menos infinito. Sí, ahí puse infinito, pero no la vamos a deducir, es un trabajito largo e importante hacerlo, pero básicamente la función de distribución que cumple con todo eso es la función de distribución gaussiana que está dibujada, que está explicitada aquí y que está dibujada a su derecha. Esa función de distribución tiene ciertos parámetros, está centrada en mu, ese valor es el promedio para una función de distribución continua, y tiene un ancho altura mitad dado por omega, que después vamos a ver que omega tiene una relación con sigma. Y sigma, esta letra griega que está acá, es lo que se conoce como la desviación estándar de la función gaussiana. O sea que, si uno lo estudia con una tendencia en probabilidad, el X medio tiende a mu, y el S tiende a sigma. Después lo vamos a repetir. Pero, digamos, la idea es la de comparar justamente estos histogramas que ustedes hicieron la vez pasada con esta función de distribución y con los valores X medio y S para el número incremental de datos. Ya les voy adelantando más o menos lo que ustedes van a ir trabajando. La función de distribución, entonces, bueno, ahí está la ecuación puesta ahí. Así como está expresada, cumple que la integral entre menos infinito e infinito da 1. De hecho, la constante que aparece ahí adelante, si uno pone que la forma de la función es esta, con una constante acá adelante, poniendo la condición de normalización, se obtiene esta constante. Esta constante es la que normaliza la integral. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Si yo digo, bueno, supongamos que yo sé que tiene que ser simétrica alrededor de un promedio, que tiene que tener un ancho, bueno, entonces que va a valer un e a la menos x menos, la forma de esta curva está dada básicamente por este término, ¿no? Por la exponencial. Si yo defino que la función de distribución es una constante multiplicada por eso, la integro, la igualo a 1, y lo que me va a terminar dando es que la constante es 1 sobre sigma raíz de 2pi. Bueno, algunas características ahí, el máximo, que está dado en el valor mu, justamente, vale esto que está acá, porque ahí el término este se me anula. En el punto de inflexión... Una consulta. Sí. Así que yo no entendí eso de normalizar la función, ¿lo puedes repetir? Bueno, está bien. Digamos, a ver, así como está definida, esta función está definida de tal manera que si vos la integrás entre menos infinito e infinito, te da 1. Ahora, vos lo que podrías hacer es no fijar esta constante. Eso se suele hacer muchas veces. Uno lo que suele
hacer cuando no tiene bien definida la función de distribución. Uno conoce la forma, pero no conoce la constante multiplicativa. Entonces, vos podrías decir que en vez de ser 1 sobre sigma 2pi raíz por la exponencial, es directamente una constante por la exponencial. O sea, eso te da la forma. Ya sabés que está centrada, que decae infinito, que decae a cero cuando te vas a infinito, que tiene un ancho dado por sigma, pero no sabés cuál es la constante esta acá. Esa constante vos la podés determinar resolviendo la integral y pidiendo que la integral sea 1. Si vos haces eso, la integral esta te va a dar que la constante que tenés que poner para que eso ocurra es esta que está acá. ¿Se entendió? No es que lo tienen que hacer, pero así normalizás una función. Sí, sí, ahí entendí, buenísimo. Perfecto. Bueno, el máximo de la función. Sí. Perdón, otra pregunta. Se supone que yo tengo que ver f de x, ¿no? Y veo esa función y digo, ah, sí, tiene sentido, o tendría que estar perdido, porque o sea, yo lo veo y digo, No, a ver. ¿cómo se le ocurrió? Pero te estoy dando en clase, no. Les estoy diciendo cómo se deduce, no les estoy diciendo ni les estoy pidiendo que lo hagan. Ahora, vos lo podés analizar, vos lo que podés hacer es agarrar esta función, primero que es simétrica, ahí sí te podés dar cuenta porque tenés el cuadrado en x, la que está centrada en mu, seguro. ¿Sí? Fíjate que si vos pones mu igual a 0, esa función te da simétrica respecto de 0, porque tiene x cuadrado ahí arriba. ¿Sí? Después, ¿que es decreciente? Bueno, la derivás de un lado, la derivás del otro, y te podés dar cuenta de eso. ¿Dónde tiene el máximo? También, la derivás, la igualás a 0, y buscás el máximo. Todo eso, el análisis de función no está lejos de lo que ustedes pueden hacer mirando esa función, pero tienen que hacer un trabajito. Tienen que derivarla, tienen que encontrar el punto de inflexión, y todas esas cosas las podrían hacer. Yo se los estoy dando ya ingerido. ¿Está bien? Ustedes pueden jugar con eso, agarrar la función de distribución y hacer eso, hacer el análisis funcional para ver que tiende a 0 para más infinito, que tiende a 0 para menos infinito, dónde están los puntos de inflexión, cuál es el ancho. Todo eso lo pueden hacer, pero no es el objetivo de la clase. ¿Está bien? Sí, perfecto. Eso sí es más accesible. Yo me refería a ver la función y deducir yo una fórmula como esa. No. O sea, obviamente, para hacer eso, ustedes tendrían que poner tendrían que poner en números las condiciones que yo les di. Pero si ponen en números esas condiciones, les va a dar. ¿Sí? Sí, perfecto. Hay otras funciones que cumplen eso también, pero esta es la que cumple que no están correlacionadas, etc. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, como les decía, entonces, está centrada en el mu, y de vuelta, esto tampoco es para que lo hagan, pero ¿cómo se calcula el promedio y cómo se calcula la desviación estándar cuando uno tiene una función continua? Bueno, en lugar de sumar, uno tiene que integrar, y la forma en que se obtiene, bueno, acá me equivoqué en otra cosa más, acá me falta un igual entre el sigma x cuadrado y la integral de ahí. La forma en la cual se obtienen valores medios, por ejemplo, como el valor promedio, el mu, o el sigma cuadrado, que sería la desviación estándar al cuadrado, es utilizando esa función de distribución. Y la forma de obtener probabilidades es también utilizando esa función de distribución. En el punto de inflexión de la curva, el ancho de esta gaussiana es 2 veces sigma. O sea que, de alguna manera, esto nos va a dar una idea del rango de validez o del intervalo de confianza que tenemos con nuestra variable aleatoria. Porque ese punto de inflexión me determina límites muy claros entre los cuales está metido una fracción considerable de los datos. Fíjense que la fracción más importante de los datos está metida en esta zona, que está delimitada por 2 sigma alrededor del promedio. Entonces ahora sí tenemos lo que nos dice la tendencia en probabilidad. Si nosotros tenemos una distribución discreta, y eso es lo que tenemos nosotros vamos a calcular el x medio de nuestra variable aleatoria y el s. Y nosotros trabajamos bajo la hipótesis de que si tenemos muchas mediciones, tendemos una distribución continua, y esa distribución continua, si cumple con las hipótesis gaussianas, es tal que el x medio tiende a mu y el s tiende a sigma, que son los estimadores del promedio de la desviación estándar para la distribución continua. A eso es a lo que
vamos a apuntar en la primera actividad de la clase. ¿Sí? Déjenme que me arregle un poquito. Sí. Bueno, entonces, como les decía antes, dado que uno ya tiene esa función de distribución, uno puede decir, bueno, ¿cómo puedo analizar si mi variable aleatoria es gaussiana o no es gaussiana? Bueno, una es empezar a ver esos estimadores, empezar a ver si efectivamente encontramos esta tendencia en probabilidad. O sea, supongamos que nosotros medimos el promedio y vamos incrementando el número de datos. Y eso lo podemos hacer nosotros. Ya trabajamos sobre eso. Nosotros tenemos 200 mediciones y podemos ir incrementando el número de datos y analizar si tanto el promedio como la desviación estándar tienden a un valor asintótico. Pueden fluctuar y ir tendiendo ese valor, después vamos a charlar sobre eso, o pueden ir tendiendo de a poquito ese valor asintóticamente. ¿Sí? Eso lo podemos ver calculando promedio y desviación estándar para series de datos crecientes. Esa es una forma de lo que podemos trabajar. Y otra cosa que podemos hacer es esto que les decía recién. En el ancho que está definido por sigma, que es en la zona de punto de inflexión, uno lo que puede decir es, bueno, entre el valor x medio más menos la desviación estándar, yo tendría que encontrar los valores que me predice la función de distribución gaussiana. Y esa cuenta yo la puedo hacer. Yo puedo agarrar la gaussiana y la puedo integrar entre, como acá, la puedo integrar entre mu menos sigma y mu más sigma. Si ustedes hacen esa integral, en lugar de darles 1, porque no tienen todos los valores, lo que van a encontrar es que tienen aproximadamente el 68,27% de los datos. Uno suele decir que en la zona delimitada por sigma, más menos sigma, tienen que estar el 68% de los datos, si la distribución es gaussiana. También uno podría hacer la integral entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma. Y ahí van a ver que encuentran el 95% de los datos. Fíjense que si yo me muevo 2 sigma para cada lado, tengo casi todos los datos. O sea, eso ya me está diciendo que yo puedo encontrar un criterio muy fácil para descartar datos. Si yo integro entre 3 sigma y menos 3 sigma, entre más menos 3 sigma alrededor del promedio, ahí voy a tener más del 99% de los datos. Entonces, si yo conozco la función de distribución de mi variable aleatoria y sé que es gaussiana, yo sé que si la diferencia entre un valor y el promedio de esa medición, de esa variable aleatoria, entre una medición y el promedio de esa variable aleatoria, es mayor que 3 sigma, es muy poco probable que yo mida en esa zona. Entonces, uno puede decir, esa medición fue una equivocación, realmente. Esto me da un intervalo de confianza que me permite, por un lado, asociarme con la probabilidad que yo tengo de obtener una medición en un dado intervalo. O sea, lo que decíamos al principio. Si yo obtengo una medición, tengo una probabilidad muy alta de encontrarla entre el promedio más menos sigma, fíjense, un 68%, casi un 70%, de medir un valor en esa zona. Pero por otro lado, esta otra característica me dice que es muy poco probable que yo obtenga un valor más alejado que 3 sigma. Entonces, cuando yo veo que hay un valor que está muy alejado de todos los demás, en particular puedo calcular el promedio y ver que ese valor está muy alejado del promedio que tuve con los anteriores, yo puedo descartar ese valor. Es decir, mi criterio es muy improbable, si es que esta distribución de Gaussian es muy improbable que obtener una medición tan lejos de ese promedio. Ahora, si yo estoy definiendo intervalos en donde tengo probabilidad alta de encontrar un valor, estoy dando un intervalo de confianza. Estoy dando un intervalo de confianza al 70%, más o menos. Estoy diciendo, si yo mido, tengo una probabilidad muy alta de obtener un valor que esté entre mu más sigma y mu menos sigma. Entonces, yo puedo decir que para cualquier medición que yo haga, sigma, para cualquier medición individual que yo haga, lo puse en mayúscula a propósito, sigma es una buena idea de la incerteza. Si yo conozco sigma de una cierta variable aleatoria y lo que quiero es caracterizarla con una sola medición,
Entonces lo que puedo decir es, bueno, yo tengo alta probabilidad, 68%, de que esa medición esté a menos de sigma del promedio. Entonces puedo asignarle como error sigma. Recuerden que sigma es en realidad la tendencia a probabilidad de S, que es la desviación estándar. ¿Qué es lo que yo puedo calcular? Yo siempre puedo calcular S, y eso es lo que van a calcular ustedes con sus datos, porque siempre tenemos una muestra de datos finita. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? Esto es muy importante. Bueno, supongo que quedó claro o que lo preguntaron por esto. Bien. Entonces tenemos una muestra finita de datos y nosotros queremos tender o tratar de entender si nuestra muestra finita se puede hacer, se puede mostrar que hay una tendencia en probabilidad hacia la distribución continua. O sea que lo que vamos a hacer es básicamente, vamos a medir, vamos a usar las mediciones para construir estos valores, X medio y S, compararlos, ir analizándolos para un número creciente de datos y también comparar los histogramas con la función de distribución gaussiana. O sea, la vamos a dibujar arriba. Vamos a dibujar arriba la función de distribución gaussiana y vamos a ver también si hay una tendencia en probabilidad que los histogramas se vayan pareciendo cada vez más a la función de distribución gaussiana. Bueno, fíjense que esto que puse en mayúscula yo en la página anterior es justamente lo que dice ahí abajo, que dice que si yo realizo una medición, yo tengo, por ejemplo, 200 mediciones. Entonces, busco X medio, busco sigma, dibujo mi función de distribución gaussiana, y yo ya sé en qué intervalo tengo una probabilidad del 68% de medir y encontrarme un valor. O sea, para una medición individual yo tengo una idea ya de la incerteza. Tanto si lo pienso desde el punto de vista discreto como si lo pienso desde el punto de vista continuo. Ahora la pregunta es, bueno, esto es un poco repetir eso, ¿no? Acá, básicamente esto es lo que nosotros podemos calcular, y esto es lo que nosotros obtendríamos cuando incrementamos el número de datos hasta infinito. Ahora la pregunta que me hago es, si el X medio es el centro de masa de toda esa serie de puntos, ¿por qué voy a caracterizar a mi variable aleatoria con una medición más o menos sigma si yo la puedo caracterizar con el promedio? Bueno, la respuesta puede ser, mi experimento solo me permite hacer una medición o dos, no puedo promediar poco, no tengo estadísticas suficientes. Ok, si pasa eso, y yo por alguna razón conozco la distribución, la función de distribución que caracteriza a mi variable aleatoria y no tengo tiempo o mi experimento no me lo permite, yo puedo caracterizarla con una medición más o menos sigma. Pero ¿qué pasa si yo puedo medir muchas veces, como ustedes? Ustedes midieron muchas veces, de hecho ya lo tienen medido, no hace falta que lo hagan de vuelta. ¿Qué pasa si en lugar de tener una medición, yo quiero dar un intervalo de confianza para el promedio de una muestra con n medidas, donde n puede ser 10, 20, 50, 100, 200, lo que hicimos la clase pasada? Bueno, la pregunta entonces se responde haciendo estadística con las series. O sea, voy a tener que repetir muchas veces el experimento que hice la vez pasada para poder saber cómo se comportan los promedios de una serie de n mediciones. Por suerte, nosotros hicimos muchas mediciones, entonces podemos subdividir nuestras 200, o sea, n mayúscula, en realidad, ahora lo que vamos a hacer es achicarlo un poco. El n mayúscula va a ser un número un poco más chiquito. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dividir en n minúscula series los 200 datos que teníamos. ¿Sí? Si tomo n mayúscula igual a 200, puedo hacer una sola serie. En cambio, si tomo n mayúscula igual a 20 datos, puedo hacer 10 series. O sea, n minúscula sería igual a 10. ¿Se entiende? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ahora sin pensar en 20 y 10, pensemos de esta manera. Tenemos una serie de n mayúscula mediciones y queremos saber cuál es la estadística
que gobierna al promedio de una serie de n mayúsculas mediciones. Bueno, ¿qué hago? Hago estadística. Hago n minúscula veces ese experimento. Y eso es lo que está esquematizado acá. Para cada una de esas series obtengo su promedio y su desviación estándar. ¿Sí? ¿Cuántas? Bueno, n minúscula. Si repetimos el experimento, entonces n minúscula veces, voy a tener muchos promedios de esta variable aleatoria, y puedo, por ejemplo, calcular el promedio de los promedios, la media de las medias puse acá, no sé por qué me salió gallego. El promedio de los promedios, es esto que está acá, lo simbolicé con dos símbolos para ponerle el promedio, para que quede claro. O sea, lo que agarré son todos esos promedios y los promedié, y me dan esto. Y después tengo la desviación estándar del promedio de los promedios, que se calculan de esta manera. Ahora sí, de acá me debe haber venido, porque preguntaban antes, de acá me debe haber venido, copié esta. Acá sí, estoy promediando promedios, por eso acá me aparece cada uno de estos promedios que están acá. Y el resultado es el promedio de los promedios. Por otro lado, la desviación estándar de los promedios se calcula de manera directa. Tengo n minúscula promedios, o sea que se calcula de manera directa así. ¿Queda claro esto? Sí, es un juego de palabras, pero está claro. Es un juego de palabras, es tremendo. Y además, pero se entiende la idea, ¿no? Repito muchas veces un experimento, de cada uno saco su promedio y su desviación estándar, y después hago el promedio de los promedios y la desviación estándar de esos promedios de los promedios. ¿Ok? Y ahora tiene más sentido capaz lo de dividir en 20 repeticiones, 10 repeticiones, 50, 100. Esa es la idea. La idea es que ustedes, vamos a llevarlo a la práctica para que se entienda. Ustedes tienen una tabla de 200 mediciones. Bueno, con eso yo tendría que hacer 200 mediciones muchas veces. Ya que tenemos 200, dividámoslo en series de 20, n mayúscula igual a 20, de tal manera de tener 10 series posibles. Agarro los 20 primeros y en la serie de n minúscula igual a 1. Los 20 segundos, n minúscula igual a 2. Y así, así, así. ¿Se entiende ahora? Igual una pregunta, Araf. Sí. Como que los recortes, ¿no? Tienen que ser independientes. Yo podría agarrar los 20 primeros y después agarrar los 40 primeros, o tendría que hacerlo como por casos diferentes porque no puedo incluir los primeros 20 en dos mediciones. Siempre tiene que ser el mismo número de datos, ¿eh? Ojo, esto ya no es agarrar 10, 20, 50. Ah, ok. Estoy analizando tendencia en probabilidad. Buena pregunta. Fíjense que ahora no estoy haciendo la tendencia en probabilidad, no estoy incrementando el número de datos para ver qué tan bien está definido el promedio de una serie. Lo que estoy diciendo es, ahora quiero hacer estadística con esos promedios. Quiero calcular muchas veces el promedio, pero para calcular el promedio de una serie, tengo que mantener el número de datos ahora. Todas las series tienen que ser de 20. Agarro 20, después agarro otro 20. Y siempre es importante que no estén ordenados, que yo no los ponga ni de menor a mayor ni de mayor a menor. Los tengo que agarrar como vinieron, tengo que hacer estadística. ¿Está bien? Entonces, los agarro así como vinieron los primeros 20. Esos son mi primera serie. Los segundos 20. Esos son mi segunda serie. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entendió esa idea? Sí, perfecto. Bueno, ahora el problema que tenemos acá es que uno efectivamente tendría que hacer muchas veces el experimento para hacer estadística sobre muchos promedios. Pero hay un enfoque alternativo que uno puede seguir. Bueno, no les dije ni en el título estaba y acá lo de vuelta. Esto se conoce como una muestra poblacional, ¿no? O sea, una muestra de varias muestras es lo que se conoce como una muestra poblacional. Esto es lo que uno trabajaría estadísticamente. Pero como les digo, uno tendría que hacer muchas muestras de n mediciones, de n mayúscula mediciones. Hay una alternativa que uno puede hacer y es pensar lo siguiente. Fíjense que al hacer muchas muestras de n mayúscula mediciones, es como que tengo redefinida una nueva variable aleatoria. Mi nueva variable aleatoria
es, lo voy a decir lento, el promedio de una serie de n mediciones. Por eso es que tengo varias de estas. Estoy estudiando otra variable aleatoria, que se obtiene de la anterior. Pero esta nueva variable aleatoria es no la medición del periodo del péndulo, eso es lo que hicimos la pasada, sino el promedio de n mayúscula mediciones del periodo del péndulo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entiende. Entonces, si yo tengo esta nueva variable aleatoria, que está dada por estas mediciones, x1 medio hasta xn medio, que todos son promedios de una serie de n mayúscula mediciones, entonces lo que puedo hacer es decir, bueno, ¿qué me dice la varianza de esa nueva variable aleatoria? El promedio, ya lo calculamos, es esto. Si yo tengo una variable aleatoria x, el promedio de la variable aleatoria x es esto que está acá. Entonces yo puedo usar las propiedades de la varianza y calcular la varianza del promedio y ver si me dice algo sobre lo que yo ya sé. Esta demostración está en la guía como demostración del error estadístico o algo así. Fíjense que si yo voy aplicando las propiedades, primero puedo sacar la n afuera de la sumatoria. La n, 1 sobre n es una constante. Entonces, usando la primera propiedad de la varianza, o la segunda, ya no me acuerdo, que me decía que las constantes salen afuera pero al cuadrado, me queda que la varianza de 1 sobre n por la sumatoria esta es 1 sobre n cuadrado por la varianza de la sumatoria. Por otro lado, la varianza de una suma es la suma de las varianzas. Y finalmente, dado que xy son mediciones de la variable aleatoria x, la varianza de xy es la varianza de la variable aleatoria original. Ahora sí, ahora ya no es la varianza del promedio, es la varianza de la variable aleatoria original, de la que yo medí al principio, del periodo del péndulo medido de 1. Y si hacen esta cuenta, tienen n veces sumada la varianza de mi variable aleatoria original dividido por n cuadrado. O sea que lo que les queda es que la varianza del promedio es la varianza de la variable aleatoria original dividido por n. ¿Se dan cuenta de lo que nos dice esto, lo interesante de esto? Me está diciendo que si yo tengo una variable aleatoria, no importa cuánto sea su varianza, la varianza del promedio va a ser n veces menor. Eso quiere decir que si yo tengo una variable aleatoria, la varianza de la variable aleatoria no la puedo cambiar. Es una característica del experimento. Es una característica de lo que yo hago, de cómo interactúo yo con esa magnitud física. El ancho de una distribución que está dado por la varianza o alternativamente por la desviación estándar, yo no lo puedo cambiar. Está en la naturaleza de ese fenómeno. Lo que sí puedo cambiar es la varianza del promedio. La varianza del promedio la puedo cambiar haciendo muchas mediciones. Cuantas más mediciones yo haga, más chiquita va a ser la varianza de ese promedio. Y eso quiere decir que cuantas más mediciones haga, mejor definido va a estar ese promedio. La ventaja, como dice ahí, de este resultado es que nos permite predecir un intervalo de confianza de un promedio de una serie de n mediciones, que tiene una desviación estándar S, y nos dice esto, nos dice que el promedio va a estar cada vez mejor definido cuanto mayor sea el número de datos. Esto me dice que si yo elijo al promedio como valor, el intervalo de confianza va a estar dado por la raíz cuadrada de esta varianza, que es lo que se llama la desviación de los promedios. Fíjense que acá no lo hice por cálculo directo como lo hice en la filmina anterior. Lo hice prediciéndolo a partir de la varianza de la variable original, y entonces eso me dice que si yo conozco la varianza, o alternativamente la desviación estándar, S, la puedo dividir por la raíz de n, y eso me da la varianza, perdón, la desviación estándar del promedio. Como el error, como la desviación estándar esta es para el promedio, se lo suele conocer como el error estadístico. Este error estadístico va a ser cada vez más pequeño cuanto más mediciones yo haga para calcular ese promedio.
¿Y qué significa, básicamente? Bueno, significa algo totalmente análogo a lo que veíamos antes. Si yo tengo un error estadístico dado por sigma E, tengo un 68% de probabilidades de que mi promedio caiga en el intervalo de arriba. Un 95% de que caiga en el del medio y un 99% y monedas de que caiga en este de abajo. En la práctica, uno toma cualquier promedio, uno agarra una serie, toma cualquier promedio, o si tiene varias series, toma el promedio de los promedios. Pero en cualquier caso, el significado ahora es un intervalo de confianza, ya no para una medición individual, sino para el promedio de la serie. Esto es lo segundo muy importante. ¿Quedó claro? ¿Lo Sí. podrías repetir, por favor? Sí. Fíjense que yo acá acabo de construir una idea que dice que si yo calculo la varianza del promedio como yo lo definí, minimizando la varianza original antes. Uso las propiedades de la varianza y me termina dando que se relaciona con la varianza de la variable original a través de esta relación que está acá. ¿Sí? A ver, está demostrada, ahí arriba, perdón, en la página está demostrada, pero básicamente la demostración es esto. En la página está detallado paso a paso, lo pueden mirar, qué sé yo. Si yo saco la raíz cuadrada de esto, lo que me dice es que lo que está abajo, que la desviación de los promedios es la desviación estándar de la variable original dividido la raíz de n. Y como decíamos recién, esto nos habla sobre el intervalo de confianza del promedio. Me dice, ¿en qué rango tengo alta probabilidad? 68, 95, 99, de acuerdo a cuál sea el intervalo que estoy eligiendo, de encontrar el promedio de una serie de n mediciones. Y es por eso que se le llama error estadístico. Hoy lo llamamos desviación estándar de los promedios, pero una idea que nos está dando es cuánto me alejo yo de cualquier otro promedio de una serie equivalente de n datos. Entonces, con total libertad lo puedo llamar, esto es la incerteza que yo estoy cometiendo al decir que este es el promedio de mi serie. Porque si otra persona hiciera el experimento en condiciones comparables a estas, tiene un 68% de probabilidades de caer en el intervalo de acá arriba. ¿Sí? Y si eso es la incerteza que yo le puedo asignar al promedio, lo llamo error estadístico. ¿Ok? O sea, sería, esa X promedio es como el promedio de los promedios. Es lo que te decía acá abajo. Puede ser el promedio de los promedios, puede ser uno de los promedios. De cualquier manera, vos tenés una probabilidad muy alta de que la diferencia entre dos promedios cualesquiera de series equivalentes difieran en sigma con un 68% de probabilidades. O sea, tenés el 68% de probabilidades de encontrar casi todos los promedios en ese intervalo. ¿Entendés? Si le pones 2 sigma, el 95% de las veces que calcules el promedio te va a dar en ese intervalo. O sea que es lo mismo si elegís el promedio de los promedios o un promedio individual. ¿Está bien? Ok, sí, entiendo. ¿Entendió eso? Este tema es complicado. La práctica la vamos a hacer, hagan las cuentas, todo, está bien guiada. Bien guiada. Está guiada, está muy pautada, quise decir. Piensen bien en cada paso, pregunten todo lo que no se entienda. Vamos a trabajar sobre datos hoy. Hoy va a ser análisis de datos. Vamos a hacer. Así que traten de entender todo bien, porque además esto es la base de la estadística. Digamos. No vamos a ver mucho más de estadística, vamos a ver apenas un poquito más de estadística, pero esto es muy importante para sentar una buena base de análisis de datos. Entonces, una pregunta antes. Dale, sí. Sí que no me quedó tan claro la diferencia entre sigma y la desviación estándar. Sigma es volvemos a la parte en que analizábamos una sola serie, ¿no? ¿A eso te referís al principio? Sí. Sigma es que no son diferentes. Una es el límite. Ahora hay un gráfico que espero que te lo aclare más. Una es el límite cuando tendés en probabilidad de la otra. Cuando vos tenés una muestra finita, forzosamente tenés un valor discreto para hacerla, lo calculás como una suma, que es lo que vamos a hacer nosotros, porque tenemos una suma
finita, tenemos una serie finita de datos. Cuando vos tenés una serie finita de datos, lo que haces es calcular S y X medio. Y en el continuo, S tiende a sigma, y acá tengo un error de vuelta, voy a corregir después, me voy anotando todo lo que me equivoqué. Y en realidad el promedio tiende a mu. A ver, la que sale, esta está bien, ¿ves? Cuando vos tenés una serie discreta, vos calculás X medio y S. Y cuando vos te vas incrementando ese dato, vas incrementando el número de datos, la tendencia en probabilidad, si la distribución es gaussiana, es hacia mu y sigma. Son lo mismo, nada más que uno es discreto y el otro es continuo. Lo que calculamos nosotros como una serie finita de datos siempre es X medio y S. Y tenemos que analizar si hay una tendencia en probabilidad hacia esos valores. ¿Ok? Claro, sí. Y si por ejemplo yo medí, no sé, o sea, yo tomé 5 mediciones, digamos, eso para hacerlo tender a infinito lo haría como con una computadora diciéndole que tome más muestras o no. A veces estoy entendiendo mal, no sé. Ahora, vos nunca vas a tener infinitas mediciones. Vos podés tener cada vez más. Entonces, la pregunta es, está bueno porque es pertinente la pregunta porque viene justo a la actividad número 1, que es lo primero que les iba a comentar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para analizar esa tendencia en probabilidad? Lo que uno puede analizar es, para las series de 10, 20, 50, 100, 200, analizar si pasa algo como lo que estamos viendo ahí en el grafiquito que yo les hice esquematizado. Tanto para el periodo promedio o para la desviación estándar S. Ustedes analicen, en función del número de datos, si hay alguna tendencia en probabilidad. ¿A qué? A estabilizar en algún valor. O si por ahí ya está estabilizado, por ahí ya desde el principio está estabilizado. La pregunta es, si yo voy incrementando el número de datos, ¿encuentro esta tendencia en probabilidad? Esa tendencia en probabilidad, obviamente, va a ser a valores que están esquematizados acá con una línea y que nunca voy a llegar, porque siempre voy a estar en un número finito de datos. ¿Qué tanto me acerco? Me acerco más, cuanto más mea en mi variable aleatoria, cuanto más grande sea n. Si la estadística es gaussiana, yo lo que espero es que ocurra esta tendencia en probabilidad, que cuantos más datos yo tenga, más cerca esté de mu y de sigma. Pero formalmente lo que yo siempre mido es el promedio, E medio lo llamé acá porque ya lo especialicé en la variable que tenemos, y S. ¿Se entiende ahora la pregunta que hacías? A ver si por ahí aclaré mejor la respuesta, o se entiende mejor ahora. Perdón, me metí, yo no era, pero ese es un No. gráfico del promedio en función del número de mediciones. Claro, en realidad es el promedio del número de mediciones o la desviación estándar en función del número de mediciones. De hecho, es esquemáticamente cómo se podrían comportar tanto el promedio como la desviación estándar si tendieran en probabilidad a un único valor, que es lo que estamos postulando. Estamos postulando que tanto el promedio tiende a mu como S tiende a sigma. Y que mu y sigma son características de esa variable aleatoria, o sea, son un. Esa es la línea que estoy simbolizando ahí. ¿Sí? Ok. Y acá les esquematicé dos posibles tendencias. Una es, medio así, ir acercándose hasta que no cambia más. Y la otra es fluctuar alrededor, cada vez menos, hasta que se acerca también, de alguna manera, a un único valor. También deberá ser interesante calcular, bueno, eso parece una exponencial, una especie de exponencial la primera, como invertida, y la segunda Podría parece ser por capaz arriba. como, ¿un qué? Podría ser por arriba también. Yo te puse dos ejemplos. Claro, claro, Podría pero venir por deberá ser arriba. interesante analizar cómo tiende ese número para capaz sacar información del fenómeno que estás estudiando vos, Totalmente. o no te dice nada de eso. Totalmente. Sí, sí, sí. No, es que seguro te va a decir algo sobre el fenómeno. O sea, todo lo que uno puede aportar en ese sentido, seguro te va a decir algo sobre el fenómeno. Puede ser muy difícil de entender, puede ser que sea en el fenómeno particular de la medición que hizo cada uno de ustedes. ¿Sí? Todo te va a servir para conocer más el fenómeno. Pero lo importante es analizar por ahora eso, la tendencia en probabilidad, tanto del promedio del periodo como de su desviación estándar. Entonces uno va a agarrar, y esa es la actividad 1 que les definimos, uno va a agarrar el promedio y la desviación estándar, y lo que va a hacer es analizarlos
en función de un número creciente de datos. Esa es la primera parte. Después, la otra cosa que uno va a hacer es compararlos con la gaussiana. Para compararlos con la gaussiana, lo que nos va a convenir es agarrar los histogramas que tuvimos en la clase pasada, de una serie de 10, de 20, de 50, de 100 y de 200, y superponer a cada uno de esos gráficos, superponerle la gaussiana que le correspondería. O sea, agarrar esos 10 primeros datos, calcular el promedio y la desviación estándar, y con esos números escribir la función y dibujarla. En la guía está escrito paso a paso cómo hacerlo en el Origin. Si lo hacen en Python, bueno, vayan viéndolo los pasos y en todo caso nos van preguntando cuando los visitamos en cada una de las aulas. En cada uno de los breakout rooms. ¿Sí? La idea es hacer eso, lo mismo, hacer lo mismo que hicieron en el punto A, ahora hacerlo en el punto B, pero de manera gráfica. Comparar esos histogramas que ustedes construyeron con la gaussiana correspondiente a ese número de datos. A esos datos, más bien. ¿Ok? Fíjense que les estoy agregando cosas para llegar a la respuesta. ¿Hay tendencia en probabilidad hacia un valor promedio y una desviación estándar? Y la otra pregunta que estoy tratando de responder es, ¿mi variable aleatoria es gaussiana? Otra cosa que podemos agregar en ese sentido es, no sé, que es analizar qué porcentaje de datos están metidos entre el promedio más menos sigma. ¿Está el 68% de ese que observo? Y eso lo voy a responder también en función del número creciente de datos. Como esta actividad tiene como título análisis de tendencia en probabilidad. O sea que todo esto lo tengo que analizar para el de 10, para el de 20, 50, 100, 200, y ver si se va cumpliendo cada vez mejor, o si se cumple ya desde el principio y ya se estabilizó, o si no se cumple. Lo van a tener que ver ustedes. Ahora, recuerden que esto es no, me dio mal, me dio bien. Lo que tienen que hacer es analizar lo que ustedes obtienen. Hacer un análisis crítico de lo que obtuvieron, pero no un análisis en el cual digan, esto me tenía que dar esto y me dio esta otra cosa. Ustedes tienen que ver si su variable cumple con la tendencia en probabilidad y además si es gaussiana. La respuesta puede ser no es gaussiana, por ejemplo. Bueno, y finalmente les puse ahí algunas preguntas que le dejamos en la guía, que son básicamente para lo que ustedes van a tener que escribir en las conclusiones sobre este punto. ¿Qué función de distribución describe el periodo del péndulo medido en estas condiciones? Dependen estos valores del número de mediciones de la serie. ¿Cuál es la mejor forma de determinar el periodo y la desviación estándar de mi variable? ¿Me conviene medir mucho, medir poco? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Alguna duda sobre esta actividad? Profe, yo tengo una duda, no sobre la actividad, pero quería consultarle porque no entiendo en qué influye el orden de los datos a la hora de realizar la distribución gaussiana. Justamente, si vos los ordenás de menor a mayor, vas a tener un histograma acá, otro histograma acá, otro histograma acá, otro histograma acá y otro histograma acá. Le estás quitando la estadística. Lo que queremos nosotros es dejar esas fluctuaciones aleatorias, las queremos dejar como característica. Al ordenarlo, la serie de 10 tiene un sesgo hacia un lado y la serie de 20 va corriéndose hacia el otro, la de 50 más. Claro, pero yo me refería tipo, si fuera solamente el análisis de un solo histograma, no el histograma dividirlo en varios histogramas diferentes. Si vos agarrás aleatoriamente 10 datos, después de esos 10 que retiraste, agarrás aleatoriamente 20 datos, sacás esos 30, agarrás aleatoriamente 50, sacás esos 50, y así sucesivamente, es lo mismo. Ah, listo. Vos no tenés que perder aleatoriedad, esa es la causa. O sea, la forma más fácil de no perder aleatoriedad es agarrar los 10 primeros, los 20 primeros, los 50 primeros, los 100. Esa es la forma más fácil. ¿Ok? Igual, ahí en esa pregunta tengo un comentario que hacer. Yo les comenté algo sobre el aprendizaje, ¿no? Y nosotros queremos que sea gaussiana, que sea muy gaussiana. Una cosa que uno podría hacer es decir, los 10 primeros datos fueron de aprendizaje. Entonces me quedo con los 190 que siguen y no me va a cambiar mucho la vida. Uno podría decir eso.
Pero no pierdan la posibilidad de analizar qué pasó en los 10 primeros datos y cómo evolucionó eso. Capaz que en los 10 primeros datos tenían una tendencia que se fue compensando y a los 20, 50, 100 ya la perdieron. Y ya ahí se generó ese aprendizaje. Entonces, vamos a analizar eso también, porque es parte de la riqueza de lo que queremos aprender sobre la estadística de una variable aleatoria. En particular, en este caso, el periodo. ¿Ok? Bueno, no me quiero extender mucho más, así que pasemos a la actividad 2. La actividad 2 es la actividad. Esta es complicada. La dejé casi escrita como está en la guía. Y prácticamente voy a leerles lo que está acá. Y nos tiene que quedar muy claro lo que hay que hacer. Acá lo que vamos a hacer es eso de dividir nuestras 200 mediciones en 10 series de 20 cada una. Acá lo que vamos a analizar, veo que está compartimentado especialmente para que separemos bien el trabajo que hicimos antes del que estamos haciendo ahora. El que hicimos antes es analizar cómo es la tendencia en probabilidad de los estimadores de una variable aleatoria cuando yo incremento el número de datos. Cerrado. Por ahora lo dejamos en la memoria. Ahora lo que queremos ver es que también está definido el promedio de una variable aleatoria. Queremos probar experimentalmente lo que yo les demostré hace un ratito. Eso del promedio de los promedios y la desviación de los promedios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De esas 10 series de 20 mediciones cada una, vamos a obtener 10 promedios, 10 desviaciones estándar, y vamos a analizar si realmente encontramos que la desviación de los promedios se relaciona con la desviación original de la variable que medimos en la actividad 1 a través de la demostración que yo les hice, que era que la desviación de los promedios es la desviación de la variable original dividido la raíz de n. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a calcular todos los promedios y todas las desviaciones estándar. Hay que trabajar primero en compararlos, ver si son similares. Si son similares al de la serie completa de 200 mediciones. Yo les decía que la desviación estándar de una variable aleatoria es una característica de esa variable aleatoria. Entonces, si yo tengo una muestra representativa de esa variable aleatoria, la desviación estándar debería ser siempre la misma. Acá estoy haciendo un poquito de trampa, porque en el primer caso medí 200 veces, por eso les quiero que comparen los SI, que los comparen con el S de la serie 200, pero cada uno de estos SI está sacado de 20 mediciones nada más. ¿Sí? Cada serie tiene 20 mediciones. Pero la idea es que ustedes vean justamente si en 20 mediciones me alcanza a mí para describir la desviación estándar de esta variable. Y finalmente responder cuál elegirían, alguna de las SI, cuál de ellas, o la serie, la S de la serie completa, si tuvieran que caracterizar la desviación estándar de la variable aleatoria periódica. O sea, esto lo van a tener que discutir, y obviamente va a estar muy relacionado con el trabajo anterior, porque en el trabajo anterior ustedes van a ver si hay una tendencia de probabilidad. Capaz que a los 20 datos ya se estabilizó, o se estabilizó suficiente como para decir, me da lo mismo elegir cualquier SI que elegir la de 200 mediciones. O las analicé y todas las SI difieren muy poco entre sí y no difieren casi nada de la desviación estándar de la serie completa. Bueno, todo eso lo van a tener que discutir en base a los datos que van a obtener. Como punto siguiente, la idea es analizar directamente, o sea, todavía no predictivamente, sino usando la cuenta, agarrar los 10 promedios, estos que están acá, calcular el promedio de los promedios y calcular la desviación estándar de los promedios. ¿Qué quiero decir con calcularlo directamente? Quiero decir, agarrar una tablita con todos los promedios y esa tablita, calcularle promedio y desviación estándar. Simplemente hacer la cuenta para calcular el promedio y la desviación estándar de todos esos promedios. La cuenta directa.
Finalmente, y este es el punto más por ahí difícil de entender o de analizar después más adelante, es, vamos a agarrar esos 10 promedios, vamos a hacer un histograma. Les adelanto que ese histograma va a quedar horrible, porque es un histograma con 10 datos. Pero a ese histograma le vamos a superponer, de la misma forma que hicimos en la actividad anterior, una gaussiana, que como ahora estoy analizando la variable aleatoria t promedio, la voy a centrar en el promedio de los promedios, y como desviación estándar, voy a usar la desviación estándar de la variable original dividido la raíz del número de mediciones que tiene esa serie. ¿Cuánto es el número de mediciones? 20 mediciones. ¿Sí? Estoy haciendo estadística con el promedio de una serie de 20 mediciones. Acá estoy usando el poder predictivo de la deducción que yo hice más adelante. En el punto B, calculamos la desviación estándar de los promedios. ¿Cómo se calcula? La cuentita, si quieren les muestro de vuelta la cuentita, esta cuenta. O sea, en el punto B, lo que agarramos es el promedio de los promedios, y hacemos la sumatoria esta, restándole cada uno de esos promedios, le vamos al cuadrado y calculamos la desviación estándar de esta manera. Y en la otra parte, lo que hacemos es utilizar esta otra. Usamos la desviación estándar de la variable original y la dividimos por la raíz de ella. Ahí está explicitado directamente lo que tienen que hacer en cada punto. ¿Se entendió la diferencia entre el punto B y el punto C? Sí, se entiende. Bien. En todo caso, léanlo, chárlenlo, piénsenlo y por supuesto pregunten. Y justamente el objetivo de este punto es analizar si S sobre la raíz de 20 puede asociarse al error estadístico. O sea, si ese histograma realmente se parece a la gaussiana que yo puedo predecir según la deducción que hice antes. Van a tener que comparar el valor de S sobre raíz de 20 con el valor de la desviación estándar de los promedios que estuvieron en B, analizar si la gaussiana obtenida describe adecuadamente la distribución de los promedios. Ahí uno va a tener que ver si el ancho del histograma y el ancho de esa gaussiana son comparables, si el valor más probable está cerca del promedio de los promedios, etcétera, etcétera. Traten de responder esta pregunta. ¿Qué probabilidad hay de que si realizo una serie de 20 mediciones nueva, su promedio entre en este intervalo? O sea, van a tener que contar cuántos quedan ahí. Pero, ¿qué me diría la predicción que hicimos antes? ¿Cuál sería la probabilidad de que el promedio de una nueva serie de 20 mediciones entre en este intervalo? ¿Se acuerdan? 68%. 78%, exactamente. O sea, yo estoy haciendo estadísticas sobre promedios, o sea que si yo hago una nueva serie de 20 mediciones, estoy prediciendo que la probabilidad de encontrar un promedio nuevo está en este intervalo con una probabilidad del 68%. Y finalmente, para cerrar, la pregunta del millón. ¿Tiene sentido decir que S sobre raíz de n es el error estadístico del promedio de una serie de n mediciones? Bueno, eso va a depender de todo lo que vieron antes, de todos estos puntos desde A hasta B. De A hasta B sería, de A hasta C, tampoco está. ¿Ok? Esta parte es la más rica, en realidad las dos son, pero esta es la más difícil de digerir, o sea que háganla. O sea, hacer las cuentas por ahí es fácil, pero después analizarla quizás no es tan sencillo. Pero bueno, hoy vamos a trabajar en eso, todo el día. Y finalmente, y esto puede también dar lugar a confusiones, y por eso en el título puse, volvemos a la variable aleatoria original con n igual 200 mediciones. La idea es que la actividad 1 y la actividad 2 nos sirvan para darnos cuenta cómo es la mejor forma de determinar el periodo y su error. Si nosotros vimos que hay una tendencia en probabilidad, nos vamos a dar cuenta que la mejor forma es medir mucho. Pero por otro lado,
si en la actividad 2 aprendimos que S sobre la raíz de n es el error estadístico, entonces lo que nos va a convenir es usar el promedio de una serie de muchas mediciones, eso me lo enseña la actividad 1, y utilizar como error estadístico S sobre raíz de n de esa serie de mediciones, de la serie de muchos datos. O sea que el error estadístico va a estar relacionado con este número. Ya los 20 fueron una herramienta para entender el problema. Ahora vuelvo a las 200 mediciones. Pero de vuelta, ustedes lo van a tener que fundamentar en términos de lo que vean en la actividad 1 y en la actividad 2. De vuelta, en el informe, así como les explicó Miguel la vez pasada, no lo dividan en actividad 1 y actividad 2 como si estuvieran respondiendo preguntas. Lo que sí pueden hacer es poner subtítulos en donde dicen análisis de la tendencia en probabilidad del promedio y la desviación estándar. Eso sí lo pueden hacer, separarlo en temas. ¿Sí? Separarlo en temas sí, pero no, que no sea responder preguntas. Las preguntas que están ahí son una guía. Son una guía para que ustedes desarrollen el trabajo. ¿Sí? Acuérdense también de que el error en realidad va a tener una parte que es el error de apreciación y otra parte que es el error estadístico. Y el error de apreciación lo venimos olvidando. Pero quizás, cuando ustedes metan n igual a 200, lo que les va a pasar es que este número se les hace chico incluso comparado con el error de apreciación. Entonces, acuérdense de hacer esta cuenta porque finalmente capaz que les queda que este error es muy chiquito y que el error más significativo es el error de apreciación. ¿Sí? Recuerden cómo se presenta esto. Y esta idea, úsenla para hacer una cuenta más, medio un cierre para todo esto. Que es decir lo siguiente. Hallar el número óptimo de mediciones que hace que el error total, el error del periodo, sea aproximadamente el error de apreciación. O sea, ¿puedo despreciar el error estadístico? Seguro que sí, porque si yo mido muchas veces, el error estadístico tiende a 0, a diferencia de la desviación estándar. Entonces, yo puedo medir tantas veces que el error estadístico sea suficientemente pequeño como para que yo lo pueda despreciar frente al error de apreciación, que depende del cronómetro que ustedes utilizaron. Entonces, el último punto que les pedimos es que calculen ese número óptimo de mediciones necesario para ver si, para despreciar el error estadístico frente al error de apreciación. ¿Sí? Y bueno, responder a la pregunta, ¿se puede hacer? ¿Con 200 datos me alcanza? ¿Con menos? ¿Con más? ¿Cuántos datos necesito? ¿Ok? Bien. Bueno, yo sabía que la clase de hoy iba a ser un poquito larga, no fue tanto más larga que las otras, la verdad. Espero no haberlos abrumado mucho. ¿Alguna pregunta? Pero las 200 mediciones, ¿Cómo? las 200 mediciones las hizo una sola persona. Sí, pero Se ustedes la van tiene a que trabajar pasar en al grupo. resto. Hoy van a trabajar en grupo. Hoy se trabaja sobre eso. Ok. ¿Sí? Hoy comparten esas mediciones y van a trabajar en grupo sobre esas mediciones. Hoy el trabajo va a estar orientado a eso. Profe, disculpe, pero justo había interrumpido a Mati. En el libro, en el BED, también te pone otra fórmula que es raíz de n menos 1. Sí, no la vamos a charlar ahora. Más adelante. Ok. Tranca por eso. En realidad es una corrección, está bien la pregunta, no está nada mal, pero lo vamos a charlar en otro momento. Más adelante lo vamos a charlar. Fíjate que si vos tenés un número muy grande no te cambia mucho la cosa. Si tenés un número muy chico sí te puede cambiar. Pero como uno analiza tendencia en probabilidad, cuando n tiende a infinito, tener 1 sobre n menos 1 te da casi lo mismo. Pero es una corrección que hay que hacer en general. Sí, sí. No vamos a charlar sobre eso. Ok, profe. ¿Alguna otra pregunta? A ver si en el chat pusieron algo, creo que no. O sea, que si sale mal le echamos la culpa al que, claro, listo. Es así.
corto la grabación entonces. Bueno, cerramos la clase con esto y en realidad ustedes pueden seguir trabajando hasta las 8, yo voy a dejar abierta la sala y si tienen alguna pregunta, quedamos con la sala abierta hasta las 8, no hay ningún problema. Lo único es cerrar un poquito las ideas y darle los comentarios que hay para la clase que viene. La clase que viene lo vamos a dedicar a mediciones indirectas, vamos a medir el volumen de monedas. Les dejamos alguna información en la página sobre eso, estuvimos charlando. La idea es que tengan más o menos un poco más de 10 como mínimo monedas todas iguales, en lo posible que sean todas de un material único, no esas que tienen un anillo de un material y el centro de otro material, en lo posible. Si solo consiguen de las otras, no creo, porque ya hay muchas de las monedas estas, pero si solo consiguen de las otras, vemos lo que hacemos. En principio la idea sería la medición del volumen de esas monedas, y queremos varias porque vamos a hacer métodos de medición que son indirectos. Vamos a medir varias monedas encimadas, vamos a meter esas monedas dentro de un líquido y ver cuánto líquido desplazan. Entonces, ustedes van a necesitar instrumentos para hacer mediciones de longitud, que pueden ser una regla, un calibre, el que tenga. Son 10 más o menos, 10, 12... ¿Monedas de chocolate? ¿Se van a derretir? No. Monedas de... El tema de la densidad del chocolate es que no está tabulado. No. Monedas metálicas. De las de circulación legal. Es importante que sepamos de qué material están hechas esas monedas, porque parte de lo que vamos a usar es la información que se obtiene sobre cómo están fabricadas. Vamos a necesitar saber con qué material están hechas. Esa es una de las mediciones que vamos a hacer. Entonces, necesitamos una regla, un calibre, un hilo que pueda rodear el perímetro de esa moneda también para poder medir el perímetro de alguna manera indirecta. Los que tengan balanza a mano, si todos los grupos tienen una balanza, genial. Si no, después vemos cómo nos arreglamos. Y estaría piola que tengan también un vaso graduado, en el cual puedan ver, graduado en mililitros, para que puedan ver variaciones de volumen de líquido cuando uno introduce un objeto adentro del otro por desplazamiento de fluido. Entonces, con al menos 2 de esos métodos de medición ya nos podemos arreglar. Si en todos los grupos están los 3, excelente. Y por supuesto que por grupo sería ideal que todos los miembros del grupo consigan monedas del mismo tipo. Así pueden comparar entre las mediciones que hacen los distintos integrantes. ¿Está bien? Eso es lo ideal. Después, inténtenlo. Lo que pueden conseguir, trabajamos sobre eso. ¿Ok? Pero de alguna manera lo vamos a ver. Pero se entendió que es lo ideal, o sea, todas las mismas monedas, muchas, que tengan balanza, vaso graduado, y algo para medir en longitudes, y si tienen calibre, mejor. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre eso? Veo muchos comentarios. Solamente para confirmar, o sea, serían las 10 monedas del mismo tipo, ¿no? Sí, 10 o más, en realidad. Cuantas más tengan, Sí, mejor. obvio. Cuantas más tengan, mejor. 10 mínimo porque uno tiene que hacer medidas de dimensiones muy pequeñas, y sobre todo si tienen una regla. Si tienen un calibre no es tanto problema. Si tienen una regla y quieren medir el espesor de una moneda, iban a estar en problemas. Igual, nos arreglamos. De cualquier manera nos arreglamos. ¿Sale a saltar el Banco Central? No, estamos grabando. Guiño, guiño. Bueno, si quedó claro eso, entonces ahora veamos un poquito el tema de esta práctica. Bueno, vieron que hay un montón de cosas que van surgiendo mientras uno va haciendo los experimentos. Bueno, algunos tuvieron problemas con dibujar las funciones. Vayan practicando, pero vayan usando el hecho de que entre ustedes les pasan cosas distintas y consúltense entre ustedes. Si hay algo que no les sale, acuérdense del foro. El foro ayuda mucho. Describan bien el problema y o nosotros mismos o alguno de los compañeros les va a dar una mano para resolverlo. Para este informe tienen 15 días a partir de hoy, o sea, lo tienen que entregar dentro de 2 semanas. Sería el 20,
y no, 22. El 22, a las 14 más o menos, deberían entregar este informe. Nosotros vamos a hacer lo posible por tener el informe que entregaron ahora cuanto antes, así por lo menos tienen una semana para retocar bien el informe con la última corrección que nosotros le damos sobre el informe que entregaron hoy. Ya me fui de vuelta. ¿Había algo más que tenía que decir? No, nada más, ¿no? Bueno. Sobre detalles de lo que me encontré hoy recorriendo los grupos, y por ahí Miguel y Juan Pablo también pueden agregar algún comentario. Bueno, estaba eso que les comentaba, problemas con cómo calcular algo, cómo dibujar una función arriba de un gráfico. Bueno, vayan consultándose entre ustedes, y lo que no podamos resolver, lo que no puedan resolver, lo tiran al foro y vemos qué hacemos, o la clase que viene lo consultan de vuelta. Después, acuérdense, uno no tiene que apuntar a que le dé bien. Uno tiene que apuntar a analizar los resultados que tiene. Pero es importante, por supuesto, que ustedes estén bien convencidos de los resultados que están presentando. Digamos, si ustedes ven que algo de lo que yo les di en la teoría no se cumple, puede ser, analícenlo. Si pueden, traten de ver cuál es la causa. Si no la encuentran, simplemente analícenlo y preséntenlo. No se concentren en, uy, no me está dando, y darle vuelta a una cosa que ustedes ya hicieron la cuenta, la repitieron, y ya se dieron cuenta de que hicieron todo bien. Si ustedes están seguros de que las cuentas están bien, analícenlo en términos de los resultados que tienen, y no apunten a que les dio mal, apunten a analizar lo que tienen. En cuanto a verificar los resultados, acuérdense de que es muy difícil que cuando uno hizo 1000 veces una cuenta, descubrir en dónde se equivocó. Entonces, por ahí está bueno que repartan el trabajo y por ahí digan, mira, yo ya hice la cuenta 20 veces y me dio esto. ¿Lo podés hacer vos? Y no le den lo que ustedes hicieron, verificá dónde me equivoqué. No, que lo empiece de cero otra persona, porque si verifica lo que ustedes hicieron, me pasó a mí, tratando de ver lo que hacían ustedes. Es muy difícil darse cuenta en qué punto se equivocaron. Pero es más fácil que hacer la cuenta uno y ver si los dos obtienen el mismo resultado. Si los dos obtienen el mismo resultado por caminos completamente independientes, bueno, eso refuerza bastante que los resultados son correctos. Entonces, traten de trabajar de esa manera, de enfocar de dos puntos distintos un mismo resultado. Bueno, yo mucho más no tengo que comentar. ¿Tienen alguna pregunta concreta sobre el trabajo de hoy o sobre lo que hay que traer para la clase que viene? Yo tengo una consulta. Dale, Fede. Nos pasó que cuando nosotros graficamos los periodos promedios en función de n, en el punto 1a, creo que es. Sí, periodos en función de n, sí. Sí, no encontramos que haya una tendencia marcada, digamos. Puede ser que no la haya. Puede ser, o sea, yo recorrí varios grupos y en algunos grupos se veía algo como lo que yo describí como un incremento tipo asintótico. En otros grupos había un dato acá y después todos los datos fijos. Y en otros grupos se veían directamente fluctuaciones. Cuando vos ves directamente fluctuaciones, lo más probable es que estás haciendo mucho zoom sobre algo que es constante. Si algo te da fluctuaciones que son siempre más o menos las mismas, por ejemplo, el de 10 te da un valor acá, el de 20 te da un valor acá, el de 50 te da un valor acá, el de 100 te da un valor acá, y el de 200 te da un valor acá, fuera de pantalla, quiere decir que están haciendo mucho zoom en algo que ya es constante. Cambien la escala, y por ahí lo que pueden hacer es, digamos, si el promedio te da alrededor de 1,9, abrilo un 10%, o sea, movete 0,2 para abajo y 0,2 para arriba. Y si vos ves que los datos están todos alineados y están constantes, bueno, eso quiere decir que ya desde los 10 datos tu promedio ya había convergido al valor, al MU. ¿Se entiende? Claro. Y no lo hice, ¿no? Pero por las dudas, si así todo no pareciera tener algo. O sea, digamos, vos lo que decís es, si así todo todavía siguen fluctuando, no van a seguir fluctuando porque justamente, o sea, a ver,
Al decir que no hay una tendencia, ¿qué estás diciendo? Que el primero te daba 1, el segundo te daba 7, el tercero te daba 43 y el quinto te daba 3,5. Claro, no. No. Claro. Definitivamente hay algo, o sea, si vos tuvieras que definir el promedio, probablemente te voy a decir algo y vos decime si se acerca a la realidad de lo que le pasó. El primero te daba 1,81, el segundo te daba 1,93, el tercero te daba 1,85, el cuarto te daba 2 y el quinto te daba 1,7. ¿Puede ser algo así? Ponele, sí. Bueno, definitivamente ahí tenés algo que está entre 1,8 y 2. Bueno, algo tenés ahí, y si vos ampliás suficientemente la escala, probablemente te dije fluctuaciones que son seguramente enormes, porque nadie tuvo fluctuaciones tan grandes como las que acabo de describir. Sí, no eran tan grandes, pero En el sí. sigma sí, pero en el promedio nadie tenía fluctuaciones que estuvieran más allá del primer decimal. Así que fíjate que seguro, si vos haces una escala un poquito más amplia, no mucho, un poquito más amplia, ya vas a ver que los valores van a estar estabilizados. Si aún así Claro. ves que dan, no sé, algo así, o algo que todavía da así, bueno, fíjate si podés ampliarlo un poco más. Y en todo caso, consultá. Con la figura, ¿no? O sea, mirá, la figura me da esto, la verdad, vos me dijiste que esto se estabilizaba y no se me estabiliza. Puede ser, digamos. Por ahí se estabiliza en el último dato. Sería muy raro que en 100 datos ya no tengas estabilizada una variable como esta. Los histogramas tendrían que dar horribles en ese caso. Claro, sí. No, seguramente sea lo que decís del Zoom. Gracias. Chequenlo, y en todo caso lo hablamos sobre los datos informados. Acuérdense que todavía tienen una semana más para consultar sobre este trabajo, ya con los gráficos hechos. Profe, en ese la tendencia que nosotros tenemos que graficar sería una tendencia horizontal, ¿o no? Porque se tendrían que estabilizar alrededor de un dato. O podría tener como una pendiente la tendencia. Ah, es buena esa. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les parece que el promedio puede depender del número de datos en una manera monótona que no sea constante? Por ¿Qué? eso, o sea, yo tenía entendido que tendría que ser como horizontal la tendencia. Ok. Uno esperaría eso, digamos. Si es que la estadística está bien tomada, uno esperaría eso. Ahora, ¿te acordás que yo les dije no ordenen los datos? ¿Qué te pasaría si vos ordenás los datos? Si vos los ordenás, al principio el promedio te da chiquito, después te da un poco más grande, después te da un poco más grande, después te da un poco más grande, Ah, y está bien. ahí sí vas a tener una tendencia. En parte, uno quiere analizar la estadística sin orden para que no te pase eso, para que no haya una tendencia, para que siempre tengas una muestra en donde cometas un error gaussiano, siempre con igual probabilidad por exceso que por defecto. Uno Ok. debería esperar que en algún momento se estabilice en un único valor y que ya si incrementás el número de datos, a ver, ¿qué quiere decir que haya una tendencia asintótica? Que si vos en 200 ya encontraste y en 100 y en 200 encontraste que está así, no tiene sentido medir 1000, porque te va a dar lo mismo, va a seguir estable. Está bien, ok. Genial, ¿Mm? entonces. Gracias. Bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre eso, sobre el trabajo, sobre lo que sea, sobre la vida? Yo también tenía otra pregunta. Dale. Y es que en el de 10 medidas, solo 10 medidas, me daba capaz los valores como mucho más juntos. Y bueno, por consecuente también ahí no me sale el nombre, la S. La desviación No me- estándar. Ahí está, la desviación estándar también me daba relativamente baja. Es más, incluso me daba casi tan baja como el de N200. Y es como que yo siento que igual no es confiable porque son solo 10 mediciones. A ver, vos lo que tenés que ver es que haya una tendencia en probabilidad. Eso significa que en algún momento se tiene que estabilizar. El primero puede ser chico, puede ser grande, puede ser lo que sea. De hecho, yo te acordás que describí, en el gráfico que yo puse como ejemplo, yo te hablaba de un valor muy chico que se iba estabilizando en algún lado. Al principio empezaba chiquito, yo no dije si era el promedio de la desviación estándar. En la desviación estándar te puede pasar lo mismo, puede ser que empiece chiquito y empiece a estabilizarse aumentando, por ejemplo. O podría ser que fluctúe, pero que el primero da muy chiquito.
10 datos probablemente no sea suficientemente significativo como para describir adecuadamente la estadística de una variable aleatoria como el periodo medido de esta manera. Entonces, que el primero te dé chiquito, por ahí no significa nada, significa simplemente que todavía no llegaste a encontrar ese límite. Es que es lo más probable que te pueda pasar. Claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, los dejamos que sigan trabajando y en principio no tienen que volver acá, o sea, ya saben cómo es. Pueden seguir trabajando tranquilos. Yo dejo la sala abierta y a las 8 sí cierro y ustedes seguirán por su cuenta como quieran. Y bueno, listo. Ok, gracias, profe.